Bueno, gracias Osvaldo. Tras la presentación que ha hecho Osvaldo sobre el marco general, ¿no?, de las guías IPCC, luego entiendo que a los países, aparte de llevar esta contabilidad nacional, le interesa también llevar la contabilidad de distintos programas, proyectos, iniciativas que están teniendo lugar financiados por distintos organismos. Entonces, yo me voy a centrar en dos de las iniciativas que son financiadas desde Banco Mundial, que son el FCPF, el Carbon Fund, y el Biocarbon Fund, la iniciativa ISFL. Me voy a centrar más en la iniciativa ISFL porque es la más comprensiva, es decir, la que aborda en conjunto el sector AFOLU, mientras que Carbon Fund solo está dedicado al sector forestal, ¿de acuerdo? Y a las actividades en concreto REDD. Bueno, esta es la misma transparencia que he puesto antes, entonces me voy a centrar fundamentalmente en ese programa, en el ISFL de Biocarbon Fund, y en concreto en el programa de pago por resultados, ¿no?, el programa de reducción de emisiones desde el sector AFOLU. Estos son los dos marcos metodológicos. El primer marco metodológico del Forest Carbon Partnership Facility es el FCPF para el Carbon Fund. Ya recogía bastantes recomendaciones respecto a la construcción de los niveles de referencia, el sistema de monitoreo, el MRV, y el monitoreo y reporte posterior que hay que hacer a una serie de actividades, en este caso dentro del sector forestal, que son las actividades de REDD+. El marco metodológico para ISFL realmente se basa en el marco metodológico anterior de Carbon Fund y lo completa, puesto que está ya enfocado al sector AFOLU. Entonces, repito, me voy a centrar en el programa de Biocarbon Fund ISFL y en el marco metodológico más detallado del sector AFOLU de esta iniciativa. Bueno, la visión general de esta iniciativa, de la iniciativa de paisajes forestales sostenibles, lo que busca es promover y compensar económicamente, es decir, es un programa o contiene un programa de pago por resultados, entonces pretende compensar económicamente la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el sector AFOLU a través de distintos tipos de iniciativas. Desde luego las iniciativas REDD+ las considera, pero también mejoras en el manejo de la tierra, agricultura inteligente desde el punto de vista del clima, mejora en la política y planificación del territorio. Este es el programa. Los países donantes de este programa son Alemania, Noruega, Reino Unido y Estados Unidos. Tenemos una buena representación hoy aquí. Y en el caso concreto de Latinoamérica, como comentaba esta mañana, hay dos iniciativas en marcha, en Colombia y en México. Creo que son buenos ejemplos porque realmente el trabajo que están realizando estos dos países es una revisión de todas las categorías y subcategorías del sector AFOLU. Están detectando exactamente cuáles son los gaps, las fallas que tienen en cada una de esas categorías y subcategorías, tanto para reporte como para contabilidad. Entonces entiendo que se cuente con un programa de estos o no, es un ejercicio que se debería realizar a nivel, y que seguro que están realizando ustedes a nivel de cada país, para tratar de mejorar en reportes sucesivos, en los sucesivos reportes bienales o en las comunicaciones nacionales, la información que se tiene de las distintas categorías y subcategorías AFOLU. Dentro de los requisitos del programa, me voy a centrar en él. Este tipo de programas deben incluir un inventario completo de gases de efecto invernadero en el área definida del programa, que incluya todas las categorías, subcategorías y gases y grupos dentro del sector AFOLU. Esa es la parte de reporte. Y, por supuesto, utilizando las pautas y directrices que ya ha abordado en la presentación anterior Osvaldo de IPCC. Este es un cuadro resumen, a lo mejor un poco práctico, pero en el fondo es lo mismo que acaba de presentar Osvaldo de forma detallada, ¿no?, para las distintas categorías dentro del sector AFOLU. Como ha comentado él, estamos hablando de ganadería y tenemos dos grandes grupos, fermentación entérica, que se subdivide en función de las ganaderías, y manejo de estiércol y purines, exactamente igual, se subdivide en función de las distintas ganaderías. En otro serían las fuentes integradas y las fuentes no CO2, que ha comentado Osvaldo, y tenemos cultivo de arroz bajo distintas técnicas, tenemos suelos agrícolas,
Tenemos quemas prescritas, quemas de rastrojos y residuos agrícolas, las enmiendas calizas que ha comentado, ureas, fertilizantes y otros. Y finalmente ya tenemos el sector de cambios de uso del suelo y sector forestal, el sector USCUS, en función de hacia dónde se produce el cambio, pues estamos hablando de forestal, del grupo forestal, considerando dos categorías, ¿no? Bosque que permanece como bosque o tierra convertida a bosque. Agrícola, lo mismo, con las dos consideraciones, pastos, humedales, asentamientos, otras tierras y finalmente madera cortada. Es un resumen, digamos, práctico de las distintas categorías y subcategorías que se podría plantear un país dentro del sector AFOLU. En el caso concreto del programa ISFL, tiene estas dos componentes bien diferenciadas. ISFL reporte, es decir, el informe sobre el estado de ese inventario de gases de efecto invernadero llevado al área de programa, y la parte de contabilidad. En la parte de contabilidad ya se hacen las mediciones exactas de reducción de emisiones, y en función de esas emisiones reducidas, el país va a poder obtener, pues, dentro de este programa de pagos por resultados, pues una compensación económica. Dentro del ISFL reporte se deben reportar todas las emisiones y remociones AFOLU dentro del área de programa. Se van a establecer una serie de salidas de informes que van a ayudar al diseño del programa, y se van a identificar dentro del listado completo de categorías del sector AFOLU cuáles son las subcategorías elegibles para contabilidad. Deben tener unos requisitos concretos para pasar a ese pago por resultados. Y, por supuesto, se van a utilizar datos existentes del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero o similares. Es decir, no se trata en esta primera fase de reporte de crear algo nuevo y algo distinto de la iniciativa nacional, sino tomar esos datos de la última comunicación nacional o los datos del BUR más actualizado para alimentar esa fase, pero llevada al área de programa. En todo caso, lo que se plantea aquí es un ajuste de esos datos al área de programa. Por ejemplo, el tratar de realizar un análisis de incertidumbre para el área de programa y no para el nivel nacional. Pero es un ejercicio sencillo, ¿no? Es la traslación de esa información nacional al área de programa. Bueno, se utilizan, por tanto, los mejores datos disponibles del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero y otras fuentes consistentes con el IPCC. Los datos deben ser comparables. Repito, no se trata de crear algo nuevo, sino que empiece a haber armonía entre todos los programas y las iniciativas nacionales, e incluso, o sea, muchos de los reportes que se van a dar para categorías y subcategorías, los datos de actividad van a estar basados en proxies y van a estar, por ejemplo, reportados en Tier 1, ¿no? Pero se debe plantear una mejora constante. Esto me refiero a nivel de reporte. A nivel de contabilidad, por ejemplo, ya se exige que se llegue a un Tier 2 en todas esas categorías o subcategorías, pero a nivel de reporte no se exige esto. Bueno, este inventario de gases de efecto invernadero dentro de la fase de reporte se efectúa se efectúa al principio del programa, en la fase de diseño, y luego durante el programa cada segundo año del ERPA. El ERPA es el contrato que se realiza con el trustee para ese pago por resultados. Siguiendo, por supuesto, el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. Lo mismo, aquí el país debe considerar que no debe duplicar el trabajo, es decir, que aquel año en el que corresponda hacer un reporte bienal actualizado, un BUR, debería hacerlo coincidir también con esta fase de reporte, ¿no? Para no tener, digamos, que realizar todas estas actividades todos los años. Eso ocurre también con el Carbon Fund ahora en el diseño de las fases de monitoreo. Se debe realizar informe a nivel de subcategorías con todos los detalles de reservorios y gases, es decir, informando sobre datos de actividad, factores de emisión, métodos, aclaraciones y resultados para el inventario nacional. Y lo más importante probablemente es establecer esa hoja de ruta de mejora. En caso de mejoras en definiciones, métodos y cálculos, el reporte permite que en el nuevo reporte se actualicen todos los datos y entonces haya una consistencia temporal también con el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero y con las directrices de IPCC. Y luego ya pasamos a la parte de contabilidad.
Es decir, se han listado todas las categorías y subcategorías del sector AFOLU, ahora cuáles podrían entrar en contabilidad y, por tanto, en pago por resultados. Bueno, hay que hacer una identificación de esas subcategorías, contabilizar las emisiones, la reducción de emisiones netas, comparando con una línea base, igual que en el programa de Carbon Fund, y esas categorías y subcategorías deben pasar unos requisitos mínimos de calidad, que ahora comento, y de línea base. En cuanto a calidad, se ha de llegar a un Tier 2 de IPCC en métodos y datos. La aproximación para los datos de actividad en las categorías y subcategorías que tienen que ver con el cambio de usos del suelo es un Approach 3, pero también se permite el Approach 2. Y en cuanto a línea base, ahora veremos cuáles son los requisitos, pero en general son un mínimo de 10 años de datos para establecimiento de la línea base. Entonces, por tanto, pasamos por estas fases en contabilidad, listamos todas las categorías, analizamos la contribución relativa de cada categoría al nivel absoluto total de las emisiones y remociones del inventario de gases de efecto invernadero en el área de programa y hacemos una selección inicial de algunas subcategorías que son requeridas por el programa y otras que son voluntarias, es decir, que el propio programa puede añadir en la contabilidad del sector AFOLU. Este es un ejemplo, ¿no? Estas serían las categorías y subcategorías obligatorias para un país a la hora de reportar. Entonces, el primer conjunto de categorías, de subcategorías obligatorias serían todas aquellas que impliquen conversión desde o hacia bosque. ¿De acuerdo? Entonces, habría que tener en cuenta bosques que permanecen como bosques. También habría que tener en cuenta cualquier subcategoría que implique conversión entre categorías distintas al bosque, pero que acumulen hasta el 90% del nivel absoluto del total de emisiones y remociones del programa, es decir, al menos considerar todas esas subcategorías que llegan acumuladas al 90%, y la más significativa de las subcategorías en contribución relativa restantes, es decir, las que no tienen nada que ver con el sector forestal o aquellas distintas en conversión que no llegan al 90% de lo acumulado. Luego, además, se pueden incluir otras subcategorías a discreción del país, que quiera incluir porque le interesa implementar actividades que vayan realmente a reducir las emisiones en esa categoría o subcategoría concreta. Entonces, por ejemplo, imaginemos un país X que tiene esa categoría de bosques a cultivos, bosques a pastizales, bosques que permanecen como bosques, pastizales a cultivos, fermentación entérica y humedales que permanecen como humedales. Vamos a ver de todas esas actividades cuáles, por requisitos de calidad y de establecimiento de línea base, entrarían en contabilidad durante el contrato, durante el ERPA. Los criterios de calidad son estos, como he comentado antes, es alcanzar un Tier 2 de IPCC en métodos y datos, dentro de los reservorios y gases que son significativos. A excepción de bosques que permanecen como bosques, que se admite comenzar con un cálculo basado en proxies para los datos de actividad. Para categorías de cambio de uso de la tierra se debe usar Approach 3 en su representación, pero por defecto y para comenzar con el programa se puede utilizar el Approach 2. Y luego tenemos los requisitos de línea base. En los requisitos de línea base se exige ese periodo mínimo de análisis de 10 años con mínimo de 2 puntos para establecimiento de la media, con una excepción en la categoría significativa, más significativa no forestal, ¿no? Que era uno de los requisitos del programa, donde se admite un periodo mínimo de 5 años. Por otro lado, la fecha final del periodo es la más reciente, anterior a los 2 años del envío del programa para cada fase del ERPA. Es similar, digamos, a lo que se establece en el Carbon Fund. Bueno, digamos que iríamos repasando subcategoría por subcategoría con los requisitos de línea base, con los métodos y datos que se están estableciendo y con la información espacial para aquellas categorías que tienen que ver con cambios de uso de la tierra.
determinaríamos las líneas bases para esas subcategorías elegibles y determinaríamos qué hacer con esas subcategorías que a fecha de hoy no cumplen esos requisitos de calidad o de línea base. Entonces, con el ejemplo anterior, el resultado de la verificación de requisitos de calidad y requisito de establecimiento de línea base sería un subconjunto del listado primero de subcategorías de ese inventario de gases de efecto invernadero en el área de programa. Entonces, imaginemos que tenemos para esas 4 subcategorías bosques a cultivos, bosques a pastizales, que serían 2 deforestaciones, fermentación entérica, que sería la más significativa de las no forestales, y luego humedales que permanecen como humedales, que sería una actividad que a criterio del país le interesa incluir en este listado, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, determinaríamos para esas 4 subactividades las líneas bases, la expresaríamos, por supuesto, en toneladas de CO2 por año, y esta información la actualizaríamos, esta línea base la actualizaríamos para cada fase del ERPA. ¿De acuerdo? Es algo, por ejemplo, que el Carbon Fund, por la duración, que es una sola fase de 5 años, en principio no contempla, ¿no?, la actualización de líneas base. En este caso, en este programa sí. ¿Y qué ocurre con bosques que permanecen como bosques o pastizales a cultivos? Realmente no tenemos a priori los requisitos o de línea base o de calidad que se establecen para poder incluirlo como actividad de contabilidad y, por tanto, tener opción a recibir el pago por resultados. Entonces, lo que hay que hacer es un diseño de cómo llegar con estas actividades a ese Tier 2, por ejemplo, o a esos requisitos de línea base, de establecimiento de línea base. Entonces, nos podríamos plantear, por ejemplo, que si lo que ocurre es que los datos históricos disponibles son insuficientes para crear una media histórica de 10 años, es decir, si no se cumplen los requisitos de línea base, monitorearíamos durante la primera fase del ERPA esa subcategoría para que para la siguiente fase ya tuviésemos un número de años suficientes y pudiéramos establecer, por tanto, la línea base. Si los datos históricos disponibles de 10 años los tenemos, pero no se reúnen los requisitos de calidad, es decir, ese Tier 2, tenemos opción de plantear determinadas actividades que conduzcan al país a mejorar la calidad de esos datos, alcanzar Tier 2, y si ese alcance de calidad se consigue durante la fase, sí que pueden entrar en contabilidad. ¿De acuerdo? Es decir, hay una cierta flexibilidad para la entrada de esas categorías y subcategorías. Entonces, para cada fase del ERPA repetimos el proceso, la línea base de emisiones la actualizaríamos, ¿no? Haríamos ese análisis del inventario, haríamos una selección inicial, verificaríamos la elegibilidad con respecto a los criterios de calidad y de línea base y determinaríamos la línea base. El proceso es siempre el mismo en cada etapa del ERPA, ¿no? Sería aquí, las distintas fases, con lo que haríamos en cada una de esas fases. Es decir, se está contemplando una mejora continua en la obtención de esa información. Por lo que repito, es decir, ahora mismo solo hay 2 países, ¿no?, que participan dentro de este programa en Latinoamérica, pero realmente es un ejercicio que se debe realizar, entiendo, a nivel nacional dentro del sector AFOLU, ¿no? Aunque no haya en este momento exactamente un programa de pago por resultados, pero puede haber esos programas de pago por resultados, o siempre es interesante desde el punto de vista de la contabilidad nacional. Bueno, finalmente lo que se hace es el monitoreo de cada una de esas actividades y subactividades. Se calcula, por supuesto, a nivel de área de programa la diferencia entre las emisiones netas monitoreadas y la línea base de emisiones netas. Se calculan las emisiones reducidas netas y se obtiene el pago por resultados, pues, con las mismas fases que habíamos planteado para el Carbon Fund, ¿no?, en el esquema que hice antes sobre todo el ciclo de actividad, ¿no? 2 cuestiones adicionales, el análisis de incertidumbre y el análisis de reversiones, exactamente igual que en el caso de los programas de reducción de emisiones del Carbon Fund. Es decir, hay que mitigar de alguna forma el riesgo de los programas. Una primera parte del riesgo sería ese cálculo de incertidumbre que está asociado a los datos que estamos reportando, tanto para datos de actividad como factores de emisión. Se queda claro ya que el cálculo final para las emisiones reducidas se tiene que implementar a través de un método de Monte Carlo, para todos los pasos, digamos, de la cadena de cálculo de las emisiones reducidas. Y luego, para el cálculo exacto
del porcentaje de emisiones reducidas que quedarían apartadas en ese buffer de incertidumbre, pues tenemos una tabla muy sencilla que en función de la incertidumbre agregada para la reducción de emisiones nos da un factor de reserva. En principio, con ese factor de reserva el país no puede comerciar, es decir, no puede vender esas emisiones reducidas a compradores potenciales, en este caso, pues a los países donantes que forman parte de la ISFL, ¿de acuerdo? Entonces, este factor de reserva determina esa cantidad que queda en principio inmovilizada. La ventaja es que, puesto que se plantea un programa de mejora continua fase a fase, tal vez en la segunda fase de este ERPA se mejoren las condiciones, las características de esos factores de emisión, de actividad, se reduzca, por tanto, la incertidumbre y se puedan liberar emisiones reducidas desde este buffer a las emisiones reducidas con las que puede comerciar el país. Y en cuanto a reversiones, ocurre exactamente igual, es decir, existe una guía para el cálculo de ese porcentaje que iría inmovilizado al buffer de reversión y con el que el país no podría comerciar, pero lógicamente las condiciones para el establecimiento de ese buffer de reversión pueden cambiar en etapas sucesivas del ERPA y por tanto puede haber liberación de emisiones reducidas. Y por último, ya para terminar la presentación, simplemente pongo el caso concreto de este análisis preliminar, muy preliminar, que se ha hecho para el caso de Colombia. ¿De acuerdo? Que pueden preguntar aquí a los representantes de Colombia mejor que a mí en el estado que se encuentran. Es una primera valoración que se ha hecho a través de una consultoría para la Orinoquía. ¿De acuerdo? Entonces, es un caso práctico en el que, como ven, se han cuantificado las emisiones en megatoneladas de CO2 equivalente para las distintas actividades y subactividades del sector AFOLU. Se han ordenado por su nivel de importancia. Se han hecho constar también las remociones correspondientes, algunas de las actividades constan de ellas, y finalmente el porcentaje de emisiones netas acumuladas, porque si recuerdan, algunos de los requisitos de entrada de actividades y subactividades tenían que ver con ese llegar a alcanzar el 90% de las emisiones del área de programa. Y finalmente el porcentaje de incertidumbre. Aquí cabe señalar que la incertidumbre que está aquí marcada es del inventario nacional, no del área de programa. Y realmente para hacer un análisis un poco más fino habría que tener en cuenta una incertidumbre calculada en el área de programa. Pero repito, es un primer paso que se ha dado para empezar con el diseño del programa en la Orinoquía. Entonces, estas son las categorías o subcategorías que se están incluyendo, ¿no? Las forestales, tenemos bosques convertidos a pastos, tenemos bosques que permanecen como bosques. Ahora veremos que para esa subcategoría no se cumplen todavía los requisitos de línea base para que entre esta subcategoría en contabilidad, ¿de acuerdo? Tenemos fermentación entérica, que sería la más importante de las subcategorías no forestales. Yo creo que es un problema común al de muchos países en Latinoamérica, ¿no? El efecto que hace el ganado, tanto en deforestación como degradación forestal. Entonces, yo creo que vamos a tener bastante coincidencia, ¿no? En cuanto a la actividad más significativa no forestal. Luego tenemos bosques y sabana convertidas en cultivos o, por ejemplo, producción de palma, bosques convertidos en otras tierras, bosques convertidos en humedales. Todas esas entrarían dentro de contabilidad. Tenemos la posibilidad también de incluir asentamientos humanos como causa de deforestación. Y esto ya es repasando categoría y subcategoría en detalle para ver si cumplen esos requisitos de línea base y esos requisitos de calidad. Entonces, por ejemplo, para fermentación entérica, pues tenemos que sí que satisface los requisitos de programa, en el caso de Colombia, alcanzando ese Tier 2, ¿de acuerdo? Para informar sobre las emisiones. Para ganadería mayor, tenemos, por ejemplo, gestión de estiércol, tenemos emisiones directas de óxido nitroso en suelos gestionados, tenemos emisiones indirectas de óxido nitroso en la gestión de estiércol que no alcanzan todavía esos requisitos de la ISFL. Tenemos, por ejemplo, cultivo de arroz, que en este momento no lo alcanza, quemas prescritas en sabanas que no lo alcanzan,
Bosques que permanecen como bosques es esta categoría que comentaba, que se está abordando en el caso de Colombia, ¿no? Hay estudios que se están realizando para llevar a cabo, alcanzar una metodología óptima para reportar sobre degradación forestal. Tenemos cultivos que permanecen como cultivos, ¿de acuerdo? No es completa esta actividad, siguiendo los requerimientos del Carbon Fund. Tenemos bosques convertidos a cultivos, que lógicamente sí que se incluye y cumple los requisitos de ISFL. Tenemos tierras convertidas a cultivos, que no se incluye. Tenemos pastizales que permanecen como pastizales. En este caso concreto, al país, en teoría, le interesaba contemplar una posibilidad de conversión, que es el cambio de sabana nativa a otros sistemas pastorales. Es una posibilidad, ¿no? Digamos que hay estudios que demuestran que pastos mejorados son capaces de capturar más carbono que la sabana nativa, pero hay bastante incertidumbre en esto. Yo creo que los estudios tienen que definir todavía mejor cuáles son esas categorías, es decir, qué se entiende por sabana nativa o qué subcategorías tenemos dentro de sabana nativa, qué especies, qué cobertura de arbolado, etcétera. Falta trabajar un poco más en ese sentido, pero es un desafío grande, sobre todo en la detección mediante plataformas satelitales, es decir, cómo diferenciar sabana nativa de pastos mejorados. Entonces, bueno, parte de la consultoría que se ha implementado ha tratado de ahondar un poco en este aspecto, pero tampoco ha llegado a dar soluciones definitivas a esta discriminación, ¿no?, que puede interesar al país. Y luego tenemos, bueno, humedales, otras tierras que sí que se incluyen dentro de la contabilidad de ISFL y que cumplen esos requisitos de calidad y de línea base. Tras este análisis de categorías y subcategorías del sector AFOLU, un país, repito, pertenezca o no pertenezca a un programa ISFL, debería plantearse propuestas de mejora en un determinado plazo, ¿no?, para alcanzar esos Tier 2 o para alcanzar una mejora significativa en las líneas bases que se puedan establecer, etcétera. Entonces, en el caso de Colombia y para la Orinoquía, las actividades que ya se han planeado y además que están presupuestadas son muy claves, muy claras. Una tiene que ver, por ejemplo, con los factores de emisión de ganadería. Otra tiene que ver, por ejemplo, con la detección de cambios en los arrozales. Otra tiene que ver, por ejemplo, con los contenidos de carbono orgánico en el suelo, ¿de acuerdo? Que es un desafío, yo creo que un desafío sobre todo por el coste que puede tener llevar a cabo un inventario de este tipo, es para todos los países, ¿no? La determinación de factores de emisión para excretas, en concreto en la región de Orinoquía. Todos estos avances a nivel de área de programa realmente alimentan el inventario nacional de gases de efecto invernadero, es decir, se pueden llevar desde este pequeño territorio a territorio nacional, al inventario nacional. Entonces, cualquier avance que se haga tiene que ser consecuente y compatible con la contabilidad nacional. Y finalmente, la degradación forestal, que lógicamente vuelve a ser un tema común para la mayor parte de los países que yo creo que estamos aquí representados. ¿De acuerdo? Y esto es todo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Julián. Bueno, como dijo Raúl hoy en la mañana, que a lo mejor iba a pasar gente a visitarnos, así que mientras quizás estamos esperando un poco, tenemos un huequito acá para alguna pregunta o comentario o algo. ¿Alguien tiene algo? Han estado escuchando mucho hoy en la mañana y seguro que tienen ganas de decir algo, ¿no? Y una de las cosas que no aclaramos al principio del taller es que como tenemos traducción en simultánea, por favor esperen hasta que llegue el micro para hacer su comentario o pregunta, ¿sí? ¿Alguien? Ok. Sí. Gracias. Sí, es una pregunta para Julián o para los compañeros de Colombia. Si pudieran explicarnos cuál es el procedimiento que siguen para utilizar los valores a nivel regional del proyecto RED en el inventario nacional. Es decir, factores de emisión, datos de actividad, hay un proceso de arreglo institucional, comunicación, es decir, cómo generar ese enlace
entre los valores regionales del proyecto y su uso en el inventario nacional. Para mí. Bueno, pues yo creo que nosotros es un proceso de ensayo-error que hemos aprendido. Digamos que la iniciativa llegó jalonada un poco por los intereses de esta región en particular y también unos intereses de la apuesta que está haciendo el país en términos de desarrollo para esta región, que es básicamente agropecuaria a futuro. Entonces, digamos que nosotros desde el inventario ya habíamos reunido algunos elementos específicamente para la tercera comunicación nacional. Más allá del informe que damos a la Convención Marco, decidimos optar por construir el inventario desde una metodología bottom-up, pues dependiendo de la información disponible en el país, y esta metodología consistió en generar los inventarios a nivel departamental. Colombia está dividido en departamentos, acá se llaman estados, son 33 departamentos. Entonces, ya realizando ese ejercicio, cuando llega la iniciativa, teníamos, pues digamos, los insumos para construir o para mostrar por lo menos los resultados en el marco de 4 departamentos que son los que conformarían específicamente la región de la Orinoquía. En cuanto a los acuerdos interinstitucionales, el inventario en particular pues ya tiene varios acuerdos, principalmente con el Ministerio de Agricultura, con las agremiaciones de ganado, Fedegan se llama en Colombia, con las cuales hemos construido, y también con otros institutos de investigación, los factores de emisión específicos para fermentación entérica, que es el nivel 2, y adicionalmente todo lo que tiene que ver con cambio, principalmente de bosque natural a otras coberturas que están marcados en el sistema de monitoreo de bosques y carbono, pues esa identificación ya se hace a nivel approach 3, o sea, enfoque 3, entonces es espacialmente explícito. Entonces, digamos, esa información, aunque particularmente para los reportes de inventario lo hacemos de forma agregada, podemos desagregar esos datos de actividad. Bueno, gracias, Juan David. Y a lo mejor después, si tienen más preguntas, pueden charlar un poco más. Entonces, Osvaldo.